¿Cómo están, hermanos y hermanas? Gusto de saludarles nuevamente en este día, martes 10 de enero, cuando venimos otra vez para compartirles un estudio más de la lección de la escuela sabática. Donde quiera se encuentren, les deseamos muchas bendiciones. Esperamos que ustedes puedan andar con el Señor, porque el Señor quiere andar con ustedes. Y no hay cosa más bonita que andar en compañía siempre de Jesús en esta vida. Así que, hermano, hermana, dispóngase a que Dios le alimente ahora con su palabra nuevamente, y que donde quiera se encuentre, usted también esta palabra la ponga por obra. ¿Qué les parece? Así, este día también tengo el gusto de presentarles a otros dos jóvenes que me han de acompañar para el estudio de la lección, como son Ilaisha y Efraín. ¿Quiénes son ellos? Bueno, Ilaisha es una joven de la iglesia Advenimiento del Séptimo Día de Forward, una joven allí que sirve a Dios en las diferentes áreas que el Señor le disponga para que haga. Sobre todo, ella nos ayuda también con la parte de la traducción. Cuando llega alguna persona que no habla español, ella le traduce al inglés. Así que, Ilaisha, estamos muy agradecidos contigo por lo que haces para Dios. Apreciamos tus talentos, que los pones al servicio del Señor. Y bienvenida a este estudio. Aquí está la audiencia para que también le saludes. Sí, estoy muy agradecida de estar aquí, de poder tener esta oportunidad de estudiar de la palabra de Dios. Siempre es una bendición tener un estudio, y le doy gracias a Dios por poder compartir sobre su palabra. Amén. Y Efraín es el joven que siempre está en la producción. Efraín trabaja aquí con nuestro ministerio, y él es el que siempre está ahí en los equipos, en la parte de producir todo lo que tiene que ver con estas transmisiones. Amy fue la que estuvo conmigo el domingo y es la que se encarga de editar. Efraín es el que produce, es el que siempre anda conmigo por todas partes para hacer estas producciones. Así que, Efraín, gracias también por lo que haces para Dios. Apreciamos tus talentos también que pones al servicio del Señor acá, y sobre todo que trabajes para este ministerio, que lo único que busca es exaltar el nombre de Dios. Amén. Así que, Efraín, bienvenido a este estudio, y también está la audiencia para que le des tu saludo. Bueno, hermanos, bendiciones a todos. Hoy vamos a tener otra lección. Quisiera así decirles que pongamos atención, porque una vez más vamos a tener una lección muy importante, y bendiciones a todos. Amén. Pues, ¿qué les parece, hermanos, si hacemos la oración para el estudio de hoy? No sin antes, como siempre, hacerles el llamado, hermanos, a que no dejen de apoyar este ministerio. En la pantalla están las maneras de cómo hacerle para apoyarlo con diezmos, ofrendas y donaciones, para que vayamos proclamando el mensaje de los tres ángeles las 24 horas del día, los 7 días de la semana, por 4 canales de televisión y una radio, y también atendiendo diariamente a los enfermos completamente gratis en nuestro centro de estilo de vida, Los Tres Ángeles en Shepherd. Muchas gracias a los que atiendan el llamado de apoyar la obra de Dios que hacemos acá, en cualquiera de las formas que están allí en la pantalla. Pero el número para hacerlo en el instante, si gusta, con su tarjeta de débito o crédito, es el que este servidor tiene siempre, el 214-881-4029, o el WhatsApp más 1-214-881-4029. Le daré detalles de cómo usted puede hacerlo por PayPal, de cómo puede transferirlo de banco a banco, de cómo puede del extranjero hacerse presente con estas donaciones, y de cómo incluso a través de la aplicación Zelle puede hacerlo utilizando este número de teléfono 214-881-4029, o cómo enviarlo por correo. Hermanos y hermanas, estamos aquí haciendo una gran obra para el Señor, y requerimos de apoyo del pueblo de Dios. Así que, de antemano, gracias a los que atiendan el llamado este día. ¿Qué te parece, Ilaisha, si haces tú la oración para empezar? ¿Está bien? Amantísimo Padre Celestial, muchísimas gracias te damos por este día, que podemos comenzar este día meditando en tu palabra. Para el día de hoy, Señor, abre nuestras mentes para que podamos captar la lección, el mensaje que tiene para nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Ayer mirábamos lo poderosa que es la palabra,
lo rápido que actúa y lo eficaz que es en esa forma de obrar en nosotros. Y para que eso se dé, hay algo que nosotros debemos hacer. Sobre todo, hermanos, cuando queremos ser transformados, cuando queremos ser restaurados por la palabra, cuando queremos ser, hermanos, alimentados con ella, cuando queremos ser perdonados por esa palabra de Dios. Bueno, lo que tenemos que hacer es reconocer, hermanos, que necesitamos de ella. Reconocer sobre todo el pecado que hemos cometido. Así que bajo el subtema reconociendo el pecado, ¿cuál era, Efraín, el deseo de David, por ejemplo, después que cometió el pecado contra Dios y contra Betsabé? Bueno, hermanos, nosotros vamos para responder esta pregunta, nosotros podemos ir a Salmos 51, 1 al 4. Y aquí nos dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y bueno, hermanos, aquí pues nosotros podemos ver que David se arrepintió. La pregunta es, ¿cuál era el deseo de David después de haber cometido el pecado contra Dios y contra Betsabé? Bueno, yo diría que se arrepintió y no tomó livianamente el pecado que cometió contra Dios. La pregunta fue, que ya leí, ¿cuál era el deseo de David después de haber cometido? Bueno, el deseo de David fue el perdón de Dios que ya reconoció su pecado. Es interesante, hermanos, cómo David no anduvo poniendo excusas al pecado. No anduvo diciendo, es que, mira, Señor, pues ella era muy bonita y no resistí. Aparte de eso, pues ella también, ¿para qué se puso a bañar ahí a esa hora que yo estaba en el terrado? Hermanos, no le buscó David al pecado ninguna excusa. Él está diciendo, reconozco que he pecado y estoy contaminado. Por eso pido que me laves de esta maldad, que me limpies porque estoy sucio, estoy contaminado. No solo la vi, sino que me quedé viéndola y todavía planifiqué en mi mente llegar a ese acto sexual ilícito, pero todavía le agregué el plan malévolo de que mataran a su esposo para que ella quedara viuda y yo todavía viniera, y para justificar estar con ella, pues entonces tomarla como viuda. Pero todo esto fue una maldad, una rebelión, una horrible culpa la que llevo. No he hecho bien, no he actuado correctamente, he sido un rebelde, y lo peor de todo es que me acusa la conciencia. El pecado está siempre delante de mí. Voy a la cama y no puedo dormir. Ando en el día y me atormenta esa culpa. Ese pecado está siempre delante de mí. De manera que hoy vengo a ti y te pido que me perdones. Te pido que, conforme a la multitud de tus piedades, me borres esta rebelión, me limpies. Oh, cómo David, hermanos, oraba, y cómo deberíamos orar nosotros también.
¿Cómo deberíamos nosotros también, hermanos, admitir que cuando pecamos es de verdad por nuestra propia culpa y no estar ahí buscando en otro, hermanos, que por él yo o por ella yo estoy así? ¿Saben que es bien natural en nosotros, los seres humanos, en siempre echarle la culpa a otro? ¿Qué pasó en el Edén? Cuando pecó Eva, ¿a quién le echó la culpa? Se la echó al mismo Dios, porque le dijo, la serpiente que tú creaste, le dijo, esa me engañó. Hermanos, siempre buscando descargar en otro la responsabilidad. Y cuando vino Adán y tuvo que dar cuenta, ¿qué dijo Adán? La mujer que me diste por compañera. Finalmente, hermanos, no admitían su culpa, estaban más bien descargando la responsabilidad en Dios. ¿Cuántos hay que a veces, hermanos, pecan deliberadamente y dicen, no es que ese pastor, no es que la hermana, no es que no me trataron bien? Y hermanos, andamos allá afuera haciendo y deshaciendo, y a veces hasta hablando mal de la iglesia donde estuvimos y descargando en otros, hermanos, el pecado que cometimos. O sea, no admitiendo nuestra responsabilidad, sino siempre que sean otros. Oh, qué triste, hermanos. No deberíamos nosotros ser así, que cuando pecamos deberíamos, hermanos, como David, reconocer que contra ti solo hemos pecado, decía David, y que hemos admitido, hermanos, nuestra falta, y por eso venimos a Él. Aprendamos en esta ocasión de lo que es el verdadero arrepentimiento. Elisha, al leer las expresiones de arrepentimiento de David conservadas aquí en el registro divino, ¿cuáles miramos que eran sus preocupaciones más profundas? ¿Las consecuencias que enfrentaría o el restablecimiento de su relación con Dios? Sí, aquí la lección nos indica leer el resto del Salmo 51, a partir del versículo 5 hasta el 10, que dice: He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Así como se había mencionado, aquí David no está excusándose, no se está justificando, y tampoco está orándole al Señor para poder evitar las consecuencias, sino que él estaba enfocado en obtener el perdón de Dios y también ser limpio. Así lo menciona el versículo 7, ¿verdad? Purifícame con hisopo. El hisopo es una hierba de cual es muy común en los países de Israel, de cual se hace jabón. Entonces, cuando dice aquí, purifícame con hisopo, es que quiere ser limpio, quiere ser purificado. Él quiere que sea blanco como la nieve, que su récord esté blanco como la nieve, sin culpabilidad, para que él pueda obtener esa paz, ¿verdad? Es interesante que cuando David va a la raíz del problema, él encuentra que él desde que nació ya traía la tendencia al pecado. Prácticamente dice, desde que fui concebido, yo traía de una manera innata la tendencia a la maldad, y solamente hice uso de ella en la medida en que fui
creciendo, así que reconozco que desde niño yo traía esta tendencia a la maldad. El pecado, hermanos, es así. Desde cuando el niño nace, desde cuando nacemos, nosotros venimos ya con ese egoísmo. Se ve bien palpable, ¿no? Cuando un niño, otro niño le quita el juguete, cómo pelea por lo suyo y cómo también para lograr lo que quiere el bebé, a veces hace sus rabietas allí y se ve esa tendencia a querer todo para él. Es interesante cómo David, hermanos, cuando hace el análisis de su arrepentimiento, encuentra que esa tendencia estaba allí y por eso él anhela ser limpiado, él anhela ser lavado. Él pedía, hermanos, que el Señor le diera un nuevo corazón, porque si ustedes ven el verso 7, él dice que le purifique con hisopo y será limpio, y que le lave y será más blanco que la nieve. Pero vamos así mirando cada punto hasta el 10. Le dice, yo quiero un corazón limpio. No quiero más el viejo, no quiero un cambio de un viejo corazón. Quiero uno nuevo, uno limpio, uno donde el espíritu es recto dentro de mí. Así, hermanos y hermanas, eran las preocupaciones más profundas de David, las consecuencias que enfrentaría si él se mantenía en ese pecado y el restablecimiento de su relación con Dios, si Dios lo perdonaba. Yo no sé en esta hora si está usted conduciendo un automóvil o está en su casa y usted ha pecado, usted ha caído en la maldad. Usted en este conflicto entre las fuerzas del bien y del mal, las fuerzas del mal han prevalecido y lo han derrotado. Y usted está tristemente ahora en una condición caída, espiritualmente hablando. Bueno, entonces este mensaje es para usted. Este estudio de hoy es para usted. Se le está diciendo ahora de parte de Dios, adopte la actitud de David. Reconozca que ha pecado y presente al Señor su caso. Y estoy seguro, hermano, hermana, que el Señor hará lo mismo con usted que lo que hizo con David. Hará lo mismo que hizo con David, lo hará con usted. Es decir, le va a perdonar, le va a lavar, le va a limpiar, porque Él derramó su sangre para que usted sea lavado y limpiado de ese pecado. Así entonces vemos que David se expresaba ante el Señor y buscaba ese refugio, buscaba esa ayuda, buscaba ese remedio de la enfermedad que padecía, como era la enfermedad del pecado. Hay en el don de profecía, como a manera de lupa, una ampliación de lo que fue el pecado de David. Está aquí esto en 3 partes, 3 párrafos que los vamos a leer, y voy a pedir a Efraín que lea el primer párrafo que se encuentra en Patriarcas y Profetas, páginas 782 a las 783, y luego Elisha, después que, verdad, Efraín haya pues tenido su parte y comentado, tú vas a tener la siguiente, que es la que se encuentra en la página 785, y su servidor va a tener la última, que está en Nuestra Elevada Vocación, página 85. Y vamos a mirar cómo el don profético expande el caso de David, cómo él reconoció el pecado. Adelante, Efraín. Bueno, hermanos, leamos. Durante un año entero, después de su caída, David vivió en seguridad aparentemente. No había evidencia externa del desagrado de Dios, pero la sentencia divina pendía sobre él. Rápida y seguramente se aproximaba el día del juicio y del castigo, que ningún arrepentimiento podía evitar, es decir, la agonía y la vergüenza que ensobrecía toda su vida terrenal. Los que, señalando el ejemplo de David, tratan de aminorar
la culpa de sus propios pecados, es decir, hacerlos pequeños. Deberían aprender de las lecciones del relato bíblico que el camino de la transgresión es duro, aunque como David se volvieran de sus caminos impíos, los resultados del pecado, aún en esta vida, serán amargos y difíciles de soportar, que se encuentran en Patriarcas y Profetas. Bueno, hermanos, nosotros podemos ver que David vivió en seguridad aparentemente, ¿verdad? Y porque no había evidencia externa todavía. Pero él sabía dentro de él que había una sentencia divina que pendía sobre él. Y por eso vemos que en Salmos 51, 1 al 10, él se arrepintió, se humilló. Y a base de su oración, nosotros podemos ver que él vio la enormidad de su transgresión contra Dios. Pero sabemos que también David fue perdonado de sus transgresiones porque humilló su corazón. ¿Qué te parece, Ilaisha, si continúas? Sí, sigue diciendo la cita. El arrepentimiento de David fue sincero y profundo. No hizo ningún esfuerzo para aminorar su crimen. Lo que inspiró su oración no fue el deseo de escapar a los castigos con que se le amenazaba, pero vio la enormidad de su transgresión contra Dios. Vio la depravación de su alma y aborreció su pecado. No oró pidiendo perdón solamente, sino también pidiendo pureza de corazón. David no abandonó la lucha en su desesperación, vio la evidencia de su perdón y aceptación en la promesa hecha por Dios a los pecadores arrepentidos. Varias cosas se pueden rescatar de esta cita y podemos ver los pasos, ¿verdad? Podemos ver aquí a este personaje David que se arrepiente primeramente. Segundo paso fue que le preguntó a Dios, le pidió a Dios, le oró a Dios por el perdón. Le oró a Dios por un cambio, ¿verdad? Después del arrepentimiento viene la reforma. Porque cuando uno verdaderamente se arrepiente de algún acto, uno aborrece lo que uno había hecho y uno no quiere cometer el mismo error otra vez. Pero nosotros como seres humanos no tenemos esa fuerza para poder cambiar. Y es ahí que podemos acudir a la ayuda de Dios, que nos ayude, que nos purifique, que nos cambie, para nosotros ser reformados, ¿verdad? Eso quiere decir cuando David pide por pureza de corazón, un espíritu renovado en él. Y es una promesa muy linda que encontramos en la Biblia, que Dios cuando perdona, Él se olvida del pecado. Él nos reforma, claro, pero también olvida el pecado. Si leen en el libro de Miqueas, capítulo 7, versículo 19, en la última parte, dice aquí que Dios, ¿verdad?, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cuando Dios perdona, Él echa todos nuestros pecados a lo profundo del mar. ¿Qué es lo profundo del mar? En el olvido, ¿verdad? Ese es el perdón de Dios. Y cuando Dios nos perdona, sabemos que tenemos entonces las promesas de Dios y tenemos esa paz que nuestra conciencia anhela tener, ¿verdad? Y también la paz que Dios, una vez más, tenemos favor de Él y una conciencia limpia, aunque, ¿verdad?, vengan las consecuencias. Y sí sabemos que en el caso de David sí habían consecuencias, pero lo primordial para David era obtener el favor de Dios otra vez y el perdón. Antes de leer la parte final, me llama la atención lo que dice la sierva del Señor, cuando destaca durante un año entero, después de su caída, él vivió en seguridad aparente.
porque no había evidencia externa del desagrado de Dios. Sin embargo, en su interior sabía que era un criminal, que era un delincuente, que era un reo de muerte. Y no la pasaba bien, porque él nos cuenta en el Salmo 32. Dice de que mientras callé, dice, o sea, mientras no hizo lo que dice el Salmo 51, dice el Salmo 32, que mientras él cayó, sus huesos se le envejecían y gemía todo el día. Y de día y de noche se agravaba, dice, sobre él la mano de Dios. Y sentía que todo lo verde era como sequedad del verano. Hasta que declaró, dice, su pecado y no encubrió su iniquidad. Y entonces dijo, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y tú, dice, perdonaste la maldad de mi pecado. Pero no la pasó bien. ¿Quién de nosotros la pasa bien cuando andamos en el pecado, hermanos? ¿Quién de nosotros la pasa bien cuando sabe que en su conciencia hay culpa? Nadie. No se duerme tranquilo, no se anda en paz. Uno sabe que ha fallado. Pero si hace como David, hermano, hermana, de venir al Señor y confesar su pecado, David dice, entonces fue cuando el Señor me perdonó, porque yo vine reconociendo que de verdad había pecado. Y el don de profecía dice que David fue perdonado de sus transgresiones, porque humilló su corazón delante de Dios en arrepentimiento y contrición de alma. Y creyó que se cumpliría la promesa de que Dios perdonaría. Confesó su pecado, se arrepintió y se convirtió. En el arrobamiento que le producía la seguridad del perdón, fue que exclamó, bienaventurado aquel cuyas iniquidades son perdonadas y borrados sus pecados. Bienaventurado el hombre a quien no imputa Jehová la iniquidad. La bendición viene a causa del perdón. El perdón viene por la fe de que el pecado confesado y del cual la persona se ha arrepentido es llevado por el gran portador del pecado. Así, de Cristo proceden todas nuestras bendiciones, su muerte es su sacrificio expiatorio para todos nuestros pecados, y Él es el gran medio a través del cual recibimos la misericordia y el favor de Dios. Ojalá que este día, hermanos y hermanas, al escuchar esto, más de alguien diga, hoy me pongo a cuentas. Hoy vengo como David a mi Señor, reconociendo mi falta. Hoy caigo a sus pies y confieso mi pecado, para no seguir más en esta desgracia, para no seguir más en esta derrota, para no seguir más en esta condición horrible. Ojalá, hermano, hermana, que hoy usted, oyendo que hay esperanza, oyendo que hay perdón en el Señor, hoy usted venga arrepentido a los pies. Le invitamos a que lo haga. Le invitamos a que le diga al Señor, como David, he pecado contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Hermanos y hermanas, ¿qué les parece si oramos en este momento e invocamos el nombre de Cristo? Pedimos su perdón y de esa manera entonces logramos la victoria. Vamos a orar. Padre nuestro, tu palabra es poderosa, como lo vimos ayer, y es como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma. Hoy nos ha partido, hoy ha penetrado y nos ha hecho ver la condición en la que estamos. Nos ha presentado realmente cómo se anda cuando uno anda en el pecado. Pero Señor, también nos ha presentado lo que debía hacer el pecador, y es hacer lo que hizo David: reconocer la falta, reconocer su inmundicia y pedir ayuda, pedir auxilio, pedir perdón a ti. Hemos visto, Señor, que tú nos amas y que tú lo demuestras en ese perdón que le diste a David. De manera que en esta hora te suplicamos que, al igual que David, borres nuestras rebeliones, que por la multitud de tus piedades
Oh Señor, perdone nuestros pecados. Rogamos, Señor, que este día seamos libres de culpa. Que este día, Señor, tú nos quites la maldad. Que nos laves en tu sangre preciosa que derramaste en la cruz. Pues reconocemos nuestro pecado, admitimos nuestra culpa y pedimos tu perdón. Rogamos que nos lo des y por fe lo creemos y lo aceptamos. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.